Hace un mes compré este teclado mecánico Keychron K2 y hoy te quiero contar mi experiencia, los pros y los contras después de haber usado este tiempo. Acompáñame en este video, pero primero intro. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri y este es un video más. Si sos nuevo en este canal, aquí hacemos tech reviews, tutoriales y vemos todo sobre tecnología. Así que si te apasiona este mundo, considera suscribirte en el botón rojo más abajo. Lo primero y súper importante, este no es un video patrocinado. Es simplemente mi opinión sobre estos productos y estas tecnologías. Súper, hace un mes había comprado este teclado mecánico Keychron K2 y hicimos el unboxing, cambiamos las teclas y otras cosas más. Si no viste ese video puedes hacer clic en este enlace. Y hoy te quiero contar, después de todo este tiempo y usar varias horas por día, qué opino y cuáles son las ventajas y las desventajas. Además, si vas a comprar este teclado y te gusta, tengo algo para vos al final del video que creo que te va a interesar. Así que vamos con el review. La calidad del material es muy buena. En todo este tiempo de haber usado el teclado varias horas al día, he sentido que la calidad de los switches, la presión y la construcción del teclado es de excelente calidad. Además, como te había comentado en el primer video, este es un teclado que tiene la construcción del marco de aluminio, por lo que lo hace realmente sólido y realmente fuerte. La contra de esto es que si quieres moverlo o ponerlo en tu backpack, realmente puede tener un peso adicional. Si es que quieres transportarlo y llevarlo de un lugar a otro, yo te recomiendo que compres el modelo con el marco de plástico, que es realmente más liviano y más transportable. La experiencia de tecleo a mí me parece excelente. Yo compré este teclado con el switch marrón y el recorrido de este tipo de switch y la presión que se tienen que hacer a mí me resultan muy cómodos. Adicionalmente, si lo tengo que comparar con otros teclados de laptop o tradicionales, yo siento que la experiencia de teclear en este teclado mecánico es mejor. El tecleo es mucho más fluido y yo cometo menos errores de tecleo al utilizarlo. Algo que me pareció relevante desde el primer momento es que este teclado es un poco ancho, lo que lo hace un poco alto. Y yo particularmente siempre he levantado esta patita porque realmente me resulta muy cómodo. Entonces esto hace que se tenga un poco de impacto en la muñeca. Yo, porque tengo este escritorio un poco ancho, lo puse bastante enfrente como puedes ver y al momento de teclear realmente no tengo un impacto en la curvatura de mi muñeca ni de mi codo. Pero si no tienes este espacio y tienes que trabajar con el teclado mucho más cerca, probablemente tengas mucha más curvatura sobre la muñeca. Por lo tanto, yo te recomendaría que compres un reposamuñeca que pueda ayudarte en la comodidad y en la posición. Este teclado cuenta con una batería interna recargable, así que eso me parece un plus muy bueno. Yo he usado teclados wireless durante toda mi vida y en muchos casos algunos teclados duraban con pilas varios meses sin tener que cambiarlas. Este teclado, en mi experiencia durante este tiempo, se me acabó la batería aproximadamente una vez por semana. Mi hipótesis es que el backlight impacta bastante en la duración de la batería. Yo lo tengo normalmente siempre prendido, siempre iluminado y creo que eso es lo que está haciendo que dure un poquitito menos de lo normal, pero yo no tengo ningún problema con eso. Solo que si quieres tenerlo siempre prendido como yo, te recomiendo tener un cable USB-C cerquita porque se te puede apagar en cualquier momento. Yo uso este teclado normalmente conectado al computador por Bluetooth. También se puede conectar por medio de un cable USB-C, pero digamos a mí me ve más cómodo conectarlo por Bluetooth y despejar la cantidad de cables y cosas que hay en el escritorio. Este teclado lo único que tendría que decir al respecto es que se pone en reposo mucho más seguido, yo creo que para intentar guardar la batería, y al momento de tocar una tecla y hacer la conexión para salir del reposo, tarda un poquitito más que otros teclados con los que he trabajado anteriormente. Entonces a veces me toca que empecé a escribir algo y todavía tomó un 2-3 segundos y tengo que volver a escribir eso que hice en ese tiempo. Nada mayor, pero algo a tener en cuenta. Y realmente todos los que compramos este teclado
lo hacemos inicialmente por cómo luce. Y después de un mes de usarlo, realmente sigo diciendo que luce espectacular en el layout de prácticamente cualquier escritorio. En internet hay todo tipo de opiniones de este teclado. Hay gente que le gusta mucho y hay otros que les gusta cómo luce pero no les convence tanto. Pero me encantaría saber qué opinas después de todos los puntos que te conté y cómo ves que luce. ¿Sería algo que te gustaría tenerlo y lo comprarías? Contame en los comentarios. Y si después de todo lo que te conté, los pros, los cons y cómo crees que luce, decidís comprar este teclado, como te dije al comienzo, tengo algo excelente para vos. En la descripción encontrarás un enlace en el que si lo usás tenés 10% de descuento en la compra de cualquiera de los productos de Keychron. Así que si pensás comprarlo, espectacular, acá tenés un beneficio para hacerlo. Súper, espero que este video te haya gustado y te haya servido, y si es así, dale a ese botón like. Y si este tipo de videos te apasiona y te gusta la tecnología, sería buenísimo que te suscribas al canal en el botón rojo más abajo y así participes de la comunidad. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme en este video, nos vemos en el próximo. ¡Chao!